tenemos el agrado de presentarles el programa Odres Nuevos, conducido por la hermana Rosalía Carballo. Odres Nuevos. Y en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. El vino nuevo se echa en odres nuevos. San Mateo 9:17. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía este y todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Odres Nuevos. Comienza ahora. ¿Dónde está ese pueblo juicioso? A partir Muy buenas tardes, mis amados hermanos, amigos y todos cuantos estén ya en sintonía de su programa Odres Nuevos. Es una bendición, un gusto el poder estar con ustedes y que usted me permita, por supuesto, estar en su hogar, ahí frente a su pantalla sintonizando el programa. Gracias, muchas gracias por su sintonía, bienvenidos a nuestro programa y esperamos que en esta hora, pues, la presencia de nuestro Señor sea derramándose en nuestras vidas. Así que gracias a Dios por permitirnos terminar la tercera semana de junio. Y vamos para más, porque bueno, el Señor es maravilloso y nos sorprende cada día con tanto amor, con tanta misericordia. Por eso pues tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y el agradecimiento, ¿de qué forma lo podemos mostrar? Sirviéndole a Él, siendo fiel y leales a Él, porque recuerde que al reino de los cielos, dice la palabra, se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No importa las diversidades de situaciones, problemas o qué sé yo, tanta cosa que llega. Pero bueno, tenemos la fortaleza de Dios. Alguien dice, cuando mis fuerzas terminen, empiezan las suyas. Eso pues para mí no es correcto, porque yo pienso que toda la vida el Señor nos da la fuerza, no nos deja, está con nosotros siempre. Él es nuestro paracleto, Él es nuestro sustento, Él es el que nos sostiene en el trayecto de nuestra vida, en esta batalla constante que tenemos que estar de pie, y Él sabe que nosotros necesitamos su ayuda y su fuerza. Así que no es asunto que nuestras fuerzas son suficientes para poder enfrentar todas las situaciones que tengamos que pasar, los desiertos y tantas cosas. Pero en medio de todo esto, dice la palabra del Señor, que Él está con nosotros como poderoso gigante. Así que si usted se siente débil, se siente un poco aturdido, preocupado por enfermedades, por tantas situaciones, recuerde, el ciclo de vida de cada persona, de cada uno de nosotros, nacer, crecer, reproducir y morir. Y si llega alguna enfermedad, pues si el Señor nos sana, pues gloria a Dios. Y si Él nos lleva, pues gloria a Dios. Pablo dice claramente, y es una palabra tan hermosa que dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Entonces aquí estamos nuevamente para llevar el mensaje de vida y de esperanza. Ore conmigo juntamente a nuestro Redentor y rogándole al Señor en esta hora que su presencia maravillosa se deje sentir en su vida y en mi vida. Gracias, Padre, en esta tarde le doy, Señor, por permitirme, oh Dios mío, estar una vez más delante de su bendita y santa presencia, oh Dios mío. Gracias, Padre amado, le alabo, le exalto y le glorifico. Grande y maravillosa son sus obras, digno de toda honra, gloria y alabanza, digno de toda adoración, Padre. Y en esta tarde, Dios mío, nos presentamos delante de su presencia para implorar su perdón y misericordia. Dios eterno, muchas veces fallamos y ofendemos, oh Dios mío, sin apercatarnos, Padre amado, que estamos desagradándole en cualquier acto involuntario. Pero mi Dios, en tu nombre, Señor, estamos esperando su perdón, su misericordia y su gracia,
cubra nuestras vidas hoy y siempre. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas que están en sintonía. Gracias por cada persona, por cada amigo, por cada amiga, Señor Jesús, que simpatizante de este programa. Bendígales, Señor, y permita que puedan rendirse, Padre, un día no muy lejano a sus pies, y que puedan comprender ese propósito divino y santo suyo, oh Dios del cielo, para cada uno de los habitantes de esta tierra, Dios mío. Gracias, Señor. Yo presento mi vida delante de su presencia. Dios mío, sus fuerzas vienen, mis fuerzas vienen de usted, Señor. Y usted es el que me ha levantado, me ha fortalecido, me ha ayudado, Señor, en todo el trayecto de mi vida. He podido contemplar su poder y su misericordia, esos milagros portentosos que llegan, Dios mío, oh Santo de Israel. Gracias, gracias por sus bendiciones, gracias por su misericordia. Dios eterno, presento la palabra, Señor. Dios Todopoderoso, que usted ha dejado plasmada en este sagrado libro, en las sagradas escrituras, oh Dios mío, para que nosotros podamos entender, oh Dios del cielo, sus propósitos para con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, le alabo, le exalto y le glorifico. Deposito mi vida, toma todo mi ser. Deme el denuedo, el poder y autoridad para poder disertar esta palabra, Señor amado, y poder cumplir, Señor, la gran comisión. Gracias, Padre, por ese amor inconmensurable para mi vida. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted me ha concedido estar, Señor amado, en este lugar. Dios del cielo, gracias, Padre, por ese milagro, por esa fuerza que usted me da. Gracias, Padre, oh Santo de Israel. Te anhelo, mi Dios, en mi vida, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Padre. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Oh Santo de Israel, mi alma le anhela, Padre. Necesito su presencia, necesito su unción preciosa, que fluya de la coronilla de mi cabeza a la planta de mis pies, oh Dios mío. Mi vida está en sus manos. Estoy esperando, Señor, en esta tarde esa presencia sobrenatural. Dios mío, que nos hable a través de su preciosa palabra, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús, Cristo maravilloso, imploro su bendición y usa mi vida. Pon el carboncillo encendido, Señor amado, y que sea usted, Dios mío, hablándonos, Señor amado. Úsame, Señor, para la honra y la gloria de su nombre. Ese respaldo santo y divino, Padre, sea conmigo, así por mis hermanos. Si hay enfermos en los hogares, si hay personas que están, Señor amado, esperando, Señor, una solución, una respuesta, Padre, para su dolor, para su enfermedad, para esos problemas que llegan inesperadamente, Padre, en el nombre de Jesús, abra puertas, Padre, a esas personas que están en una encrucijada. Dios poderoso, en esta tarde, yo le ruego, Dios mío santo, que obre milagros dentro y fuera de nuestra frontera. Llegue su presencia gloriosa a cada hogar donde está la sintonía de este programa. Dios eterno, que su presencia no se deje esperar, Señor amado, en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, ese anciano que está ahí, Señor, esperando su visitación. Gracias, Cordero de Gloria, por su misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por sus bondades, Dios mío, y por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y en esta hora, Señor, en sus brazos poderosos deposito, Señor, todos, Señor, mi teleaudiencia, Padre. Visítales cualquiera que sea la condición. Dios mío, usted conoce, Padre maravilloso, porque su poder es grande y maravilloso para actuar. No hay límites, Padre. Su poder es tan inmenso, tan inconmensurable amor que usted tiene en los momentos de angustia, Padre. Clamamos y usted nos responde, oh Dios mío.
Y en esta tarde, en sus manos poderosas, Dios mío, deposito este programa, que la honra y la gloria sea para usted, que usted crezca, pero que yo mengüe, Padre, y que use mi vida para su honra y para su gloria. Sustenta y fortalece mi alma, mi espíritu y todo mi ser, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, y así por cada persona que está en sintonía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta tarde vamos a deleitarnos en la palabra gloriosa del Señor. Y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14, que a su letra dice, o si bien usted tiene ahí a mano las Sagradas Escrituras, pues disfrute esta lectura tan gloriosa, tan linda. Dice Apocalipsis 14 a su letra, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ojo, escuche, ese versículo me impacta y me encanta, por cierto, donde dice el versículo 5, y en su boca, escuche bien, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ya su imagen y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellas siguen. ¡Ja! ¡Qué maravilloso este versículo! El versículo 13, ¡qué maravillosa! Son las promesas del Señor, son las promesas de Dios que Él tiene para todo aquel que ha sido fiel, que ha caminado
aún bajo la tormenta, aún bajo el dolor, aún bajo el sufrimiento. Pero habrá un día, como dice el Señor, que no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza. Así que, mi amado, esta palabra es la más hermosa que puede usted estar escuchando en esta tarde. Ese versículo 3 del capítulo 14. Ahora, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ¿de qué nos habla el capítulo 14 de Apocalipsis? Vamos a escudriñar. El capítulo 14 de Apocalipsis presenta visiones de juicio y salvación, destacando la fidelidad de los 144,000 sellados y el mensaje de los 3 ángeles anunciando el juicio de Dios y la caída de Babilonia y la siega de la tierra, y tanto de los justos como de los malvados. Ahora bien, se describe a los 144,000 redimidos y se anuncian juicios divinos sobre la tierra y se muestra la siega de la cosecha y la vendimia de la ira de Dios. Se presenta también un grupo selecto de 144,000 personas selladas como primicias para Dios, que siguen al Cordero donde quiera que van. Son vírgenes, ahí nos dice la palabra, y que cantan ese cántico maravilloso a nuestro Dios, que Él es digno de honra, de gloria, de alabanza, de adoración. Y es a Él, mi hermano, es a Él, mi amigo, que tenemos que rendirle adoración, rendirle tributo, rendirle todo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo lo que tenemos, porque Él es el que nos ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso, mi amado, no importa las situaciones en las cuales podamos nosotros estar navegando, mares de turbulentos, de dificultades, de enfermedades, de problemas, pero tenemos que seguir. Yo, por ejemplo, en el caso, a mí no me gusta predicar de mí misma, pero en cuanto al Señor me da fuerza, yo tengo que aprender a caminar y seguir, continuar y caminar una milla más, dar el esfuerzo y seguir adelante, porque el que nos da la vida, el que nos da la fuerza es nuestro Señor. Recuerde que la palabra dice que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios. Así que muchas veces cuando estamos pasando en dificultades, cuando parece esos días oscuros o días grises, como le llamen por ahí, es allí donde parece que estamos caminando en un valle de oscuridad y de tinieblas, pero dice el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y recuerde, cuando estamos en situaciones y dificultades, pasando por una densa oscuridad, recuerde que hasta la sombra nuestra nos abandona. Pero el Señor está con nosotros. Él es nuestro fiel amigo. Él es nuestro compañero inseparable. Él es nuestro confidente. Él es en el cual nosotros podemos aprender a refugiarnos, no a estar cada día cuestionando al Señor, porque hay quienes dicen, bueno, si yo soy un hijo o una hija de Dios, ¿por qué estoy pasando todas estas situaciones? Pero recordemos lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, en el versículo 13, es algo tan glorioso, tan delicioso, tan hermoso. Es saboreado este versículo como usted no tiene una idea, porque eso, la palabra fortalece en las áreas cuando estamos ahí sufriendo, cuando estamos pasando por esas densas oscuridades, por esos túneles que parece que nunca se van a terminar. Pero en el nombre de Jesús seguimos adelante y siempre es necesario dar una milla más de lo que el Señor nos tiene
Porque mientras tengamos aliento, vida y esperanza, tenemos que ser fuertes, porque no estamos solos, no estamos solas. Así que en esta tarde vimos allí todo lo que significa y lo que el contenido de esta palabra maravillosa. Esta palabra del capítulo 14, todo el contenido lo hemos resumido en poco, porque es importante proclamar el evangelio eterno. Es importante llevar el mensaje de vida y de esperanza, aunque tal vez en algunas ocasiones creemos que lo que estamos haciendo, como dicen mucha gente, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque mucha gente esperan ver, pero sabe, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, como viendo al invisible. Y es allí donde debemos descifrar muchas de nuestras esperanzas y poner nuestras cargas. Él dice claramente en su palabra: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Mucha gente está cansada, está cargada, estresada, enferma, y aún están bajo tratamientos con psiquiatras y con esto, con el otro, con psicólogos. ¿Por qué? Porque han apartado su mirada del Dios verdadero. Pero vemos aquí la palabra. Esos 144,000 simboliza a todos los santos fieles, y también el monte de Sión representa una realidad espiritual que expresa también la comunión de los santos en un lugar geográfico que es el lugar donde el Señor tomará posesión cuando Él venga a reinar a la tierra después de la gran tribulación. Y bueno, habrá descanso, habrá paz, habrá tantas y tantas cosas que nosotros ignoramos. Y por eso el Señor habla claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso pues el Señor ha dejado estas sagradas escrituras con ese amor inconmensurable, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vemos aquí la realidad de estos 144,000 que representa a los santos fieles. Son aquellos hombres que en el tiempo antiguo, cuando salían hombres a la guerra, eran castos, no habían tenido contacto con mujeres, no se habían contaminado. Y recuerde lo que dice la palabra: son hombres. Allí excluye niños y excluye también a mujeres. Ahí solo se refiere a varones. Y por lo tanto, ese grupo de 144,000 que suma la cantidad de todos aquellos que pelearon y lucharon y cayeron por la causa de Cristo, fueron jóvenes en la edad de 40 o menos años, porque recuerde que en el pasado alguien que tuviera 40 años era joven, extremadamente, pero hoy personas de 40 años ya parece que tienen 60, prematuramente envejecidos. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. Y en este caso, pues, vemos aquí la fidelidad de Dios para con sus hijos en esta promesa de los 144,000, y que también representa, recordemos que el libro de Apocalipsis nos habla con ilustraciones figuradas, contenidos figurados, pero nos habla para que nosotros podamos entender, porque Él dice en su palabra que los entendidos entenderán, y nosotros entendemos la palabra, porque a la luz de la palabra y la unción y en la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos da esa cualidad, esa bendición. Qué lindo, qué precioso privilegio poder ser tomados
por el Cristo de la gloria, para que seamos nosotros los portadores de su palabra, que seamos nosotros como el anticristo en aquellos tiempos usará aquella bestia, aquel falso profeta que conducirá a la gente a adorarle, será como un ministro de propaganda o un portavoz del anticristo para seducir a las masas y conducirlo a la adoración del anticristo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor se cumple, porque como dice la palabra, Él dice, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero para todos aquellos que aún todavía tienen tiempo, y aún para la iglesia que estamos caminando aquí en la tierra, que estamos militando, manteniéndonos a consta de lo que sea, no importa, pero sabemos de que habrá un día cuando nosotros al Señor nos dirá, bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es palabra del Señor, no lo dice ninguna persona terrenal, sino un Cristo glorioso, celestial, glorificado y exaltado por la eternidad. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ese estruendo que se oía, esas arpas que sonaban, esas alabanzas llegaban, estaban allí alabando y exaltando a Dios. Y dice la palabra, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es decir, esos ya están ahí, y esos son los que forman esa orquesta, esa sinfónica divina de Dios. Ellos son esos hombres escogidos que fueron seleccionados, y también una representación de la iglesia que está militando aquí en la tierra, que estamos con esa fe y con esa confianza y manteniendo nuestra fe, aún en los momentos con dificultades y situaciones, tenemos que mantener esa fe viva en el Señor, porque dice la palabra que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahí describe a esos 144,000 que fueron esos jóvenes que se mantuvieron y que fueron seleccionados y elegidos para estar en el reino de los cielos desde antes del arrebatamiento de la iglesia, juntamente allí alabando al Señor con todos los ángeles. Y dice, estos pues, como ya le describí, lo que la palabra del Señor nos habla, dice que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Oiga bien, escucha, mi hermano, muchas veces como creyentes también caemos en esa situación y no sabemos el valor que tiene este pecado de la mentira. Esa mentira dice, en su boca no fue hallada mentira. Son sin mancha. Procuremos pues nosotros olvidarnos de ese pecado que forma parte de los 7 pecados capitales, que muchas veces se dice, yo no soy malo, yo no hago males, yo sirvo esto y lo otro. Pero la situación es que dice la palabra que no podemos nosotros fingir, y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres, y nuestra palabra, nuestro decir sea sí y nuestro no sea no. Pero muchas veces inventamos estas excusas con mentiras para justificar nuestra ausencia, para justificar una irresponsabilidad que no cumplimos con algo que se nos asignó. Entonces es allí donde el Señor nos da a conocer el valor que tiene la mentira delante de Él. Ahora bien, dice el mensaje de los 3 ángeles, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo
y a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí vemos pues que los 3 ángeles anuncian 3 mensajes angélicos. El primero proclama el evangelio eterno, el segundo anuncia la caída de Babilonia y el tercero advierte sobre la adoración de la bestia. Y se describe también la siega de la tierra, simbolizando la separación de los justos y de los impíos, con Jesús como el segador. Así es, recuerde que la palabra del Señor dice: la mies está madura, los obreros poco. Pero en este caso, pues, Él describe, y esto es un símbolo de los justos y de los impíos, que viene el Señor a cegar el trigo y echar fuera la cizaña. Que Dios permita que nosotros no formemos parte de ese grupo, porque terrible es. Vemos que la vendimia de la ira se representa de esa viña, la viña de la tierra, la vendimia de la tierra, y simbolizando el juicio final y la ira de Dios sobre los impíos, se describe el gran lagar de la ira de Dios, donde se derrama sangre hasta los frenos de los caballos. Pero escucha bien, se declara la bienaventuranza de los muertos que mueren en el Señor, quienes descansan de sus trabajos y sus obras les siguen, en las bienaventuranzas de los santos. Vemos pues que Apocalipsis 14:15, las primicias para Dios, y en el antiguo Israel las personas llevaban al templo sus primicias mejores, las mejores cosechas, como una ofrenda a Dios. Al dar esas primicias, los israelitas también estaban agradando a Dios. Y por ejemplo, nosotros demos también que cumplamos esa responsabilidad. Vemos que ellos trabajan en el Señor, y que Él es lo más importante de sus vidas. Hombres que se describen en Apocalipsis 14, 1 al 5, habían hecho con su vida lo que los antiguos israelitas hacían con sus cosechas. Por eso es el triunfo de la garantía divina de la perseverancia de los santos. Es el triunfo de la garantía divina de la perseverancia de los santos, mi amado. Así que no nos cansemos, pues, no nos cansemos de esta carrera. Siempre tenemos que dar una milla más, otra milla y otra milla, mientras tengamos aliento de vida y de esperanza. El Señor nos va a fortalecer en el momento oportuno, cuando nosotros estemos en situaciones y adversidades que nosotros no podamos soportar solos. Ahora bien, esa garantía es una garantía divina, y es esa base absoluta de la gran exclamación proferida por el propio Dios desde el cielo: dichosos pues desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Ahora vemos que responder la cosecha para el Espíritu significa responder a los deseos del Espíritu de Dios dentro de nosotros, y cultivar el hábito de alimentar esos deseos. ¿Cómo y de qué manera? En vez de dejar de lado el Espíritu. Y el hecho de dejar de lado el Espíritu, Pablo lo llama contristarlo. Es por eso, mi amado amigo, mi amada hermana, que estamos nosotros con esta pasión en nuestro corazón, porque hay un fuego, hay una pasión que arde dentro de nuestro ser por predicar esa palabra y dar a conocer el evangelio eterno, los propósitos de Dios. Alabado sea su nombre. Él dice: yo sé los propósitos o los planes que tengo acerca de ti, acerca de vosotros, pensamiento de bien y no de mal. Así que el tercer ángel, como vemos, lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también, escuche bien, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado
con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia. ¿Sabe usted que esa marca, el 666, ahí se describe el nombre del anticristo? Ese es su contenido. Y recordemos que en la antigüedad, en algunos países, por ejemplo en Asia y todo eso, pues no habían letras, todo lo usaban a base de números. Por eso es el meollo del asunto de ese 666. Por eso dice la palabra, esto es pues que el hombre entienda lo que investigue, como decir así, que investigue el por qué ese número tan famoso, que le dan una fama tan tremenda. Pero es nuestro deber también hablarle claramente a usted. Ahora, no se trata de un microchip que ya lo están insertando en las vidas, en esto, en lo otro. Estamos viendo los acontecimientos actualmente. Actualmente hay sufrimiento, hay dolor, y la palabra en Mateo 24 dice que son principios de dolores, pero no es el fin. Ahorita pues no es el fin, sino que está la evidencia de lo que nos espera y para allá vamos. Y es por eso que con más seriedad ajustemos nuestro cinturón de fe, adaptándonos, apegándonos, haciendo un apego espiritual a la obra, haciendo un apego espiritual, formando ese apego espiritual que realmente nos identifique, que no perdamos nuestra identidad en ningún momento, que donde quiera que vayamos las personas nos puedan identificar como hacedores del bien, como hombres y mujeres de respeto, que inspiremos respeto y también amor, empatía también por aquellos que sufren, y nosotros somos los responsables a dar a conocer el Evangelio eterno, el mensaje de vida y de esperanza. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos en Cristo. ¡Qué preciosidad! Cuando Pablo escribe también en 2 de Tesalonicenses, si mal no recuerdo, allí dice que los muertos en Cristo resucitaremos primero, ¿verdad? Así que la palabra es clara. ¿Y cómo concuerda esta palabra cuando dice el cielo? Oí una voz que decía, dice Juan el teólogo, me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellas siguen. Así que, mi amado, aunque exista la propuesta de que este sea, por ejemplo, también en cuanto me refiero al 666, sea un número literal, esa opción enfrenta también algunos problemas que lo hacen inevitable. O sea, si el número necesariamente se toma de manera literal, se debe hacer lo mismo con el contexto inmediato. En estos términos, los 144,000 sellados obviamente serían judíos, hombres condicionados a la guerra, lo que excluye también la presencia de niños, mujeres, incluso de hombres mayores de 40 años. Ahora también, agregando además la información de que sería un grupo de solteros que nunca tuvieron vida íntima con mujeres y no se contaminaron. Y bueno, así la palabra del Señor es tan clara. Si nosotros investigamos, así como tenemos esa ilusión o esa ambición, no quiero decir que el hombre o la mujer o los jóvenes no aspiren a estudiar. Está bien que hay que estudiar para tener en la vida esas herramientas y poder subsistir mientras no nos vayamos de acá, de este mundo.
pero sí también, si con ese ahínco y con esa dedicación y con esa pasión de superar y de ser alguien mejor cada día, ¿quién no lo anhela? Claro que sí, solo los muertos no aspiran a ser mejores, pero sí también así es preciso y es necesario que nos preparemos para ser esos portadores y para ser esa mujer, ese hombre que porta la santidad, esa mujer que porta esa santidad, que se dé a conocer como una mujer, como una lumbrera, que alumbre en medio de la oscuridad, porque estamos viviendo en un mundo de oscuridad terriblemente. Vemos aquí en Isaías, vamos aquí a Sofonías 3:13, a ver qué nos dice Sofonías 3:13. Vamos a ver qué dice la palabra en Sofonías 3:13. Dice: alabado sea el Señor. Sofonías 3:13 dice: por tanto, oiga bien, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Allí en Sofonías 3:13 dice, Sofonías 3:13 dice de la siguiente manera: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira. Oiga bien, vuelve a repetir: el remanente de Israel no hará injusticia. Debemos de ser justos y no hacer injusticia. Ni dirá mentira, ni en boca de ellos se halle lengua engañosa. Escuche bien, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Imagínense qué preciosidades de palabra. Es que este contenido precioso es tan hermoso, tan lindo, que bueno, estudiándolo nos damos cuenta de tanto y tanto para nosotros. Y Daniel, para terminar, vámonos a Daniel 12, dice de la siguiente manera. Vamos a escudriñar allí ya el último versículo para concluir con el mensaje de esta tarde. Dice Daniel 12 de la siguiente manera. Daniel 12, 4, 13. Dice: pero tú, Daniel, o escuche bien lo que le dice el Señor a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es lo que estamos viendo en la actualidad. En aquel tiempo el Señor le ordenó a Daniel que cerrara las palabras y sellara el libro, porque no era el tiempo de que esa profecía se iba a cumplir. Pero allá en el libro de Apocalipsis vemos a Dios, al Señor, hablándole a Juan que hay que abrir el sello, y ese sello que se abrió fue el Evangelio eterno. Y por eso pues toda la Escritura, por eso dice Pedro, es inspirada por Dios, y muchos hombres fueron inspirados para escribir algunas escrituras, y bueno, no algunas, todas. Ahora, por ejemplo, en el verso 19 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es lo que el Señor está haciendo con su pueblo, con su iglesia, con todos aquellos que están entregándose en la obra, que están trabajando, aún tal vez llegando a la edad mayoritaria, pero como es algo que hay en nuestro corazón, es un sentir, es una pasión que vive en nosotros, ese fuego ardiente por llevar el mensaje. Para usted, mi amigo, y para usted, mi hermano, que está apartado del camino del Señor, es tiempo de arrepentirse, dejar la maldad, renovarse, restaurarse. No importa la condición, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levantará.
pero no por eso vamos a estar todos los días mintiéndole al Señor que ya no, que ya aquí, y luego estamos en lo mismo. No, 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 hay que ser, nuestra palabra sea sí y vuestro no sea no, delante de nuestro Señor, porque allí dice la palabra que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y esos que están allí, los 144,000, que están representando al pueblo de Dios, están representando al pueblo de Israel, y están representando, son esos hombres que estuvieron luchando. ¿Por qué? Porque se mantuviera la profecía viva, porque ese era el afán de Satanás y de los emperadores del pasado, que esas profecías, cuántos profetas, profetas mayores y menores, fueron sancionados, encarcelados, asesinados, y aún de los 12 apóstoles del Señor, solo Juan el teólogo fue el único que murió de muerte natural. Nosotros no hemos llegado a ese extremo, y sin embargo estamos con esa cobardía, con esa frieza, con esa conformidad, que ni congregarnos queremos muchas veces, aún estando con buena salud, estando con bienes y todo, y muchas veces se pone la mira en los bienes que poseemos y no nos acordamos que el Señor siempre sigue siendo Dios. Obedezcamos o no obedezcamos, nos congreguemos o no nos congreguemos, el Señor sigue siempre siendo Dios, pero nosotros cada día iremos al fracaso si no nos enderezamos. Que Dios les bendiga, esta ha sido la palabra, espero la disfruten y que pasen un feliz fin de semana y que la presencia de Dios les cubra. Un abrazo fraterno y hasta la próxima, si el Señor no ha venido o si servidora no se ha ido todavía. Dios les bendiga, feliz tarde.